Som el grup dels faraons i us explicarem moltes coses del rei, el Ramsès II, que és un dels reis d'Egipte. Ara la meva companya Carla us explicarà una cosa molt interessant. El faraó tenia tots els poders. També era l'amo de les terres i les riqueses. Ara el meu amic Ethan us dirà una cosa. Us explicaré les queixes del Ramsès II. El faraó sempre duia a sobre diversos símbols del seu poder. La meva companya Carla us explicarà una altra cosa. Cada egipci li donava part de la seva collita. El faraó era un dels més importants. Qui mirava el faraó s'agenollava i besava el terra. Ara el meu amic Ethan us dirà una altra cosa. Diré una cosa d'un déu d'Egipte. El faraó es afeitava la barba i es posava una barba falsa per assemblar-se als déus. Les dones faraons també, per assemblar-se als déus. La meva companya Carla us explicarà una altra cosa. Jo us explicaré com vestien els faraons. El faraó portava un tapall llisat agafat amb un cinturó ample, del qual penjava. Ara el meu amic Ethan us explicarà el vídeo que hi ha aquí. Aquest vídeo parla de moltes coses del Ramsès II. Cuando se habla del Cairo, casi todo el mundo imagina esta ciudad como un lugar atemporal donde tras los muros de las casas se lleva una vida tranquila, con calles estrechas que huelen a incienso y en las que se oyen los ruidos lejanos de las fichas de dominó en un pequeño y oscuro café. Sin duda todo esto aún existe, pero también hay otra visión del Cairo que probablemente ilustra mejor esta vieja ciudad al inicio de este milenio. Nos hallamos en la entrada de la estación de trenes Rameses, en el Cairo. Todos los días, 2 millones de egipcios van a trabajar a esta concurrida ciudad, lo que hace que aumente su población hasta más de 16 millones de habitantes. La ciudad es un lugar de contrastes. Los camellos circulan por las calles al lado de ostentosos coches de importación. Lo viejo se junta con lo nuevo. La llamada islámica oración se mezcla con la música pop egipcia. Al contemplar a todos estos seres que se apresuran para acudir al trabajo, nos cuesta mucho imaginarnos al antiguo Egipto. Hace unos días vi por la calle la cara del faraón Akenatón. Y aquí hay un viejo cuyos rasgos son iguales a los de Setos I. Los fantasmas del Egipto faraónico aún existen, pero cuesta verlos. Si se quiere relacionar a los egipcios actuales con sus antepasados, se tiene que salir del Cairo.
Aquí en el campo todavía es posible encontrar algunos vestigios de la vida cotidiana del antiguo Egipto. Un shaduf parecido a este llevaba agua a estos mismos campos en los tiempos de Rameses. La verdad es que sabemos muy poco acerca de las personas que vivieron aquí. No me refiero a los reyes, ni a los sacerdotes o los escribas, sino a los agricultores que proporcionaban la comida y a los trabajadores que construían los templos, hilaban la ropa, moldeaban las ánforas, construían las naves o guarnecían el ejército. Casi todos los habitantes de Egipto eran analfabetos. Quizá por eso sus voces no nos han llegado con tanta fuerza, pero al menos hoy intentaremos escucharlas, porque la historia del antiguo Egipto también es la suya. El gran auge que alcanzó la civilización egipcia no se debió a la autoridad de sus faraones o al poder de sus ejércitos, sino a la tierra negra y fértil del Valle del Nilo. Todos los años, como una pieza de relojería, este gran río crecía hasta cubrir todo el valle y renovar su vitalidad con ricos nutrientes. Este acontecimiento mantenía a Egipto con vida y al desierto a una cierta distancia. Cuando las aguas portadoras de vida se retiraban, los campesinos regresaban a sus tierras y Egipto prosperaba otro año más. En su periodo de mayor esplendor, el antiguo Egipto contaba con una población de unos 7 millones de habitantes, los mismos que tiene Londres en la actualidad. La mayoría de ellos vivía en el campo. Los productos que cultivaban y cosechaban no solo servían para alimentar a sus compatriotas, sino que también formaban la base del sistema financiero de la nación. La moneda no existía. Las deudas, los sueldos y las compras en el mercado se pagaban en especie, muy a menudo con el cereal procedente de los campos. Heródoto quedó tan impresionado cuando visitó Egipto que exclamó: «Oh, Egipto, es el don del Nilo, es el don de los agricultores egipcios. Sin ellos, tan solo sería una gran planicie inundada todos los años por las aguas». Entonces, como ahora, solo había un río en Egipto. Y este era el Nilo, del que dependían todos los cultivos. La vida agrícola funcionaba de acuerdo con un ciclo bien definido. El ciclo anual empezaba cuando las lluvias veraniegas de las tierras altas, lo que hoy es Etiopía y Sudán, hacían crecer el río. Así engrosado, el Nilo penetraba en Egipto, se desbordaba y depositaba una capa de tierra fértil en las zonas de cultivo. Por lo general, todos los años el río repetía estas inundaciones llenas de vida, pero a veces la inundación era escasa o excesiva y las cosechas se malograban. Los egipcios conocían este peligro. Sus mitos, sus historias y la misma esencia de sus prácticas religiosas guardaban relación con el río y con la gran importancia que éste tenía en sus vidas. Cuando la crecida empezaba a bajar, la actividad era grande, puesto que era de vital importancia empezar a preparar los campos. Después de las inundaciones, la tierra estaba ligeramente removida. Entonces esparcían las semillas y las tapaban pasándoles por encima a hombres y animales. Los campesinos egipcios plantaban hortalizas, legumbres, como judías y lentejas, y cereales. Entre estos últimos, los más importantes eran el trigo y la cebada, que constituían la base de su dieta. Todo el mundo comía pan, independientemente de la clase social a la que pertenecía. Todavía en nuestros días, pan y vida se designan con la misma palabra, eish. Básicamente, vivir es tener pan. Mientras que el trigo se molía para hacer pan, la cebada se cultivaba para obtener otro alimento básico de la dieta egipcia, la cerveza. Todo el mundo consumía cerveza, era la bebida habitual del común de la gente. Sin embargo, la realeza y las personas de alto poder adquisitivo preferían el vino. La vid se cultivaba extensamente y el vino egipcio era apreciado en el mundo antiguo. Los textos de los papiros demuestran que a pesar de que la cerveza y el pan se consumían diariamente, la dieta de los antiguos egipcios era variada y nutritiva. Eran habituales los puerros, las cebollas, el ajo, la lechuga y los pepinos. También la fruta, entre la que destacaban los dátiles, los melones, los higos y las granadas. A pesar de que no conocían los cítricos ni el azúcar, edulcoraban sus comidas y bebidas con abundantes cantidades de miel.
Los campesinos también criaban cerdos, ovejas, cabras y asnos. El cerdo era habitual en su dieta, mientras que la ternera era demasiado cara. Estudios realizados con restos de animales hallados en yacimientos arqueológicos demuestran que las clases acomodadas, como el faraón y su corte, consumían mucha más ternera que la clase trabajadora. Como tenían el río a tan poca distancia de sus hogares, el pescado también era un producto alimenticio muy importante. Además, el río formaba ciénagas frondosas en las que moraban bandadas de patos y ocas migratorias. Los hombres, tanto si eran ricos o pobres, cazaban aves acuáticas con unos palos curvados. Lo hacían tanto por deporte como para conseguir alimento. Las aves acuáticas salvajes complementaban a los patos y gansos de corral, que proporcionaban huevos, carne y grasas. Los pollos se domesticaron en Egipto 2500 años después de que se construyeran las pirámides. Cuando los cultivos maduraban, la vida en el campo entraba en la fase fundamental del ciclo rural, la cosecha. El trigo y la cebada se segaban con una piedra cortante o con hoces de bronce, y luego se trillaban machacando la cabeza del cereal con un trozo de madera provista de ranuras. El grano se separaba de la paja lanzándolo al aire. A pesar de que las mujeres no solían trabajar en el campo, la cosecha era una excepción y todo el mundo, incluidos los niños, echaban una mano. Gran parte de las tierras de Egipto pertenecían al faraón o a los grandes templos. Eso significaba que la alegría de la cosecha se mitigaba cuando los representantes de los propietarios acudían a recaudar los impuestos. Sabemos que a los egipcios les molestaba tener que pagar los impuestos que les imponía el Estado. Se han encontrado documentos en los que se hace referencia al hecho de que los recaudadores de impuestos tenían a veces problemas cuando iban a recoger los sacos de grano de los agricultores. Por ello, les acompañaban como escoltas unos hombres armados con grandes palos. En aquel tiempo, como en la actualidad, se penalizaba a quien no pagaba sus impuestos, aunque el castigo en aquella época era más dramático. Pero ni siquiera los impuestos podían empañar la satisfacción que sentían los agricultores por la recompensa que premiaba su trabajo. La cosecha significaba que el ciclo de la vida en el Valle del Nilo había conseguido completarse. La vida en Egipto transcurriría sin necesidades otro año más. Acabamos de ver cómo era la vida en el campo. Pero en el antiguo Egipto también había grandes ciudades, como Memphis y Tebas. Nos dirigimos hacia lo que fue una... En el vídeo heu vist com es vivia ara i com es vivia abans. La meva companya Carla us explicarà una altra cosa. Aquesta foto és les corones que portaven els faraons segons on vivien. I aquí és el símbol que portaven els faraons perquè Quins són? Com es diuen? el centre, el fuet i la massa. Aquest és el més recollit. Molt bé.